tengo el micrófono, sí. Bueno, en fin, muy brevemente tres cosas. Yo, efectivamente, hemos hablado de la crisis, hemos hablado de la urgencia, de esa puntualidad, pero yo creo que hay que pensar que esta cuestión del machismo, de la violencia contra las mujeres, es una cuestión no de puntualidad, sino de continuidad. Y que, por lo tanto, la continuidad tiene que, yo diría, que presidir cualquier estrategia y debería estar cualquier conceptualización. Y eso tiene que ver también con los ritmos políticos. Yo creo que tenemos que tener una clase política unida y convencida de que lo que se siembra, los resultados no los van a ver, que no vamos a estar en el cortoplacismo de cosas que se vayan a poder exhibir como un éxito de una determinada política o de una determinada legislatura. Que la lucha contra el machismo es una siembra que se verá, cuyos resultados se irán viendo a lo largo de las generaciones, y en ese sentido creo que hay una actitud de la mentalidad política que también tiene que cambiar, porque yo creo que todavía estamos muy en la idea del cortoplacismo, de los resultados, y a lo mejor también una presión de la sociedad que tiene que ser en ese sentido también diferente. En relación con lo que se ha comentado aquí de la discapacidad o de la opción sexual, yo estoy completamente de acuerdo, y creo que esa transversalidad se consigue cuando introducimos esto en su propio concepto, en lo que es una medida de la calidad democrática. No es una cuestión de mujeres ni de hombres y mujeres, es de la propia concepción de la democracia y de la propia calidad de la democracia. Y que, por lo tanto, yo insistía en lo que el machismo es un fascismo. El machismo es profundamente antidemocrático, y en ese sentido la transversalización de todos los debates, de todas las interrogaciones y responsabilidades morales de la democracia están y pueden perfectamente unirse ahí. Y en relación a algo que se ha comentado ahí, para terminar, que tiene que ver con la cultura, yo he escuchado con interés lo de la cláusula de acción positiva en materia cultural, etc. Bien, yo creo que tenemos también que aprovechar las cosas que se han hecho y los ritmos. A veces hay que ser muy reactivo y muy reactiva en cuanto a los ritmos. Y yo celebro la cláusula de acción positiva. Pero hemos tenido durante años funcionando un lugar como Montehermoso, que es un modelo nacional e internacional, precisamente en la aplicación de políticas de igualdad en materia cultural, una referencia y un paradigma. Y un cambio de gobierno municipal lo da al traste. Claro, ¿qué hay que hacer? De acuerdo que una cláusula, pero mejor un proyecto que ya estaba funcionando con los éxitos que hemos tenido, hay que recuperarlo de algún modo. Recuperar ese patrimonio, recuperar esa experiencia, no dejar que las cosas desde el punto de vista político y como ciudadanos, no dejar que logros, conquistas, elementos tan positivos de repente puedan ser sustituidos por una decisión política. En ese sentido, invitaría al Gobierno a realmente ver qué pasa con eso, con toda esa experiencia, con todo ese bagaje, con todo ese patrimonio, insisto, de un lugar como Montehermoso, que era una referencia y un modelo tanto a nivel nacional como internacional. Por lo tanto, yo creo que la crisis obliga a la imaginación y obliga a la decisión. Para los griegos, la palabra crisis tenía también esa definición de decisión. Y creo que una decisión en materias de igualdad está en recuperar todo lo que se haya hecho donde se haya hecho, porque los recursos están contados, pero ese es un avance, insisto, de continuidad que no se puede y que no se debe frenar. No, yo con absoluta brevedad compartir las reflexiones que se han realizado por parte de los intervinientes. Yo creo que en este momento, y hablo desde el ámbito laboral, pero lo podríamos trasladar perfectamente a cualquier otro ámbito, se están produciendo retrocesos muy importantes de derechos que entendíamos consolidados. Y desde luego en el ámbito laboral, todo lo relacionado con las políticas de igualdad, yo creo que es lo primero que se deja en la mesa, se abandona en cualquier negociación, por dos circunstancias que venimos y que sufrimos habitualmente. Por el lado sindical, la mayoría de los que nos representan en las mesas de negociación siguen siendo mayoritariamente hombres, con lo que los temas de igualdad, pues bueno, ya se ha comentado aquí la importancia que para muchos de ellos pues tienen o la consideran como algo minoritario.
Y en el otro lado, la segunda pata importante en una negociación es la parte empresarial. ¿Qué os voy a decir de la representación que en las mesas de negociación la parte empresarial tiene? Pues para encontrar a una mujer, pues la verdad es que hay que echar bastantes instancias, porque no es habitual que la representación de las mujeres en el ámbito empresarial sea mayoritario. Por lo tanto, las políticas de igualdad en el ámbito laboral, yo creo que en un breve espacio de tiempo o en un medio tiempo vamos a tener muchas dificultades, no solamente para conseguir mejoras, sino para mantener lo que hasta ahora hemos tenido. Y en mi intervención yo creo que he dejado un ejemplo claro de lo que esta reforma laboral va a significar en el ámbito laboral para todos en general y para las mujeres en particular. Bien, yo también quería agradecer las intervenciones, creo que han apuntado mucho lo que hemos comentado. Y lo que es muy importante es que tengamos en cuenta que los hombres no han hecho nada más que cambiar a lo largo de la historia para seguir igual. Es decir, se han ido adaptando a cada circunstancia, a cada momento histórico, han ido modificando la ropa, la estética, la vinculación a la familia, pero no han cedido un espacio de poder ni siquiera mínimo. Siempre lo han hecho todo para seguir manteniendo el poder. Lo demás es circunstancial, pero el poder es esencial. Es esencial como forma de mantener los privilegios y como forma de perpetuar el modelo sobre el cual analizar la realidad y darle sentido y significado a lo que se hace o a lo que no se hace. Y entre ello están también las políticas y las iniciativas. El poder es la constatación de la injusticia, es decir, cuando el poder se empezó a aplicar ya en el Neolítico fue en contra de lo que era el grupo. Entonces, el poder, el que tenía poder, pudo resolver el conflicto que afectaba a toda la comunidad de manera beneficiosa para su fin particular. Y a partir de ahí se ha ido institucionalizando de la forma más diferente, incluso con el amparo de la norma, de la ley, etcétera, etcétera, como hemos visto y hemos estudiado a lo largo de muchas circunstancias. Pero, en cambio, hemos hablado del fanatismo, del fascismo, como una situación que es machismo, que el machismo es una especie de... seguro, el fascismo, pero mientras que a las demás ideologías extremistas las criticamos y las cuestionamos, al machismo le damos el beneficio, incluso la inocencia y de la involuntariedad. Cuando vemos que es una construcción totalmente diseñada y mantenida para obtener estatus de poder sobre el cual desarrollar cosas con normalidad a costa de los derechos de otras personas discapacitadas, mujeres, inmigrantes, homosexuales o de cualquier otro tipo. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que en esa construcción de poder, por eso hablamos de empoderamiento de poder, hay intención, hay deseo, hay voluntariedad y hay estrategia. Por eso ahora se aprovecha la crisis para recuperar espacio cedido o espacio perdido como consecuencia del avance de las políticas de igualdad o las políticas progresistas. Y en ese sentido creo que es muy importante insistir en lo que se ha comentado de ir a la fuente, de ir al inicio, porque no hay espacio para dos modelos diferentes de poder. Si hay dos modelos de poder, hay conflicto, hay lucha, hay confrontación y siempre será beneficiado el tradicional, el histórico, el presente, el natural. Por lo tanto, tenemos que modificar lo que es la referencia del poder para poder desarrollar otra convivencia, otra referencia, porque de lo contrario será muy difícil. Y una trampa que tenemos es que las mujeres desarrollen el modelo de poder diseñado por los hombres, porque esa sería la trampa final. El decir, veis cómo teníamos razón, al final hacéis lo mismo que estamos haciendo nosotros históricamente. Y, por lo tanto, tenemos que cuestionar mucho toda esa estrategia que lleva hacia una deriva que es interesada y que puede ser la confirmación definitiva del poder de la desigualdad a través de la materialización de las propias mujeres. Por eso hay mucho que hacer. Gracias. Sí, yo también agradecer las intervenciones y mostrar también mi conformidad con todas ellas. En la lucha contra la violencia de género, en cuyo análisis evidentemente no me he centrado, puesto que me tocaba hablar de atención y de protección, que era lo que se había encomendado, sí que he intentado dejar constancia de que en esta lucha a favor o en esta lucha que tiene como objetivo la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres hay dos caminos. Un camino que es el que va dirigido a la verdadera solución al problema, que es el largo plazo, y ese camino desde luego tiene una fuente, y yo creo que todos y todas estamos de acuerdo en ella, que es la educación, que es la prevención, que es la sensibilización, que es el cambio de valores, y desde luego eso ha de trabajarse siempre desde la igualdad.
En el problema de la violencia de género lo que nos ocurre es que nos encontramos al mismo tiempo y a medida que vamos caminando en ese largo plazo con otro corto plazo, que es con mujeres que están sufriendo las consecuencias y mujeres que vienen a las administraciones públicas a solicitar atención y la protección. Esa es la tirita que cura la herida, evidentemente, pero hay que responder también, y ese largo plazo es el que se hace desde las políticas de atención y también desde las políticas de protección. La violencia de género no es un problema de seguridad, pero sí es también un problema de seguridad. Es decir, no es solo un problema de seguridad, pero la mujer que desde luego ha sufrido la violencia de género y acude a las instituciones públicas, también hay que darle respuesta en ese sentido, como hay que darle respuesta en otros. Pero desde luego no olvidándonos nunca del origen y desde luego no aumentando un tipo de políticas para disminuir las otras, sino sumando políticas y teniendo siempre bien claro esos dos aspectos, el que va a acabar con la violencia de género y el que va a ir dirigido a la consecución de la igualdad y el corto plazo. Respecto al tema de la protección al que hacías referencia, era simplemente un ejemplo, y pretendía precisamente lo contrario, decir que se está haciendo un incesante esfuerzo por dar toda la protección que es necesaria a las mujeres. Hablábamos de 5.000, pero con distintos niveles de riesgo y con 5.000 protegidas si necesitan serlo y con distintas medidas de protección y haciendo incidencia a unas en concreto, 685, 47, lo digo de memoria, 27, que son las medidas más costosas relacionadas con los niveles de riesgo más altos, pero evidentemente la violencia de género es una forma de terrorismo, sin duda alguna, y ha de ponerse al mismo nivel que cualquier otra forma de terrorismo. Nada más, eskerrik asko. Bueno. Muchas gracias. Yo os decía al principio de la intervención que seguro que iba a aprender muchísimo de las reflexiones, de las cuestiones que salieran en el debate, y así ha sido. No me he equivocado, no me habéis defraudado, entre comillas, ¿no? Y también decía en el principio de la intervención que a mí más que de gestión me hubiera gustado hablar de retos. Entonces tengo la posibilidad, ¿no?, de cerrar la mesa y de hablar de retos y de recoger algunas de las ideas que se han comentado y que yo comparto. Sí creo que un momento de crisis no solo económica, financiera, sino de crisis de sistema, de estructura, de valores, es un momento de oportunidad. Sí creo que aunque el momento es muy complicado y la tendencia más potente es una tendencia muy conservadora, muy tradicional, muy economicista, muy dictada desde algunos ámbitos, no es una crisis internacional, es una crisis del modelo desarrollado, pero no de otros modelos. Y creo que sí es una oportunidad, aunque no tengamos ahora mismo el papel predominante ni la voz en un primer plano, sí creo, como decía Miguel, una oportunidad de establecer un nuevo modelo social. Y el trabajar desde la transversalidad de las políticas de igualdad creo que es una oportunidad para forzar desde las instituciones cambios a nivel social y a nivel de ciudadanía que nos ayuden a construir ese nuevo modelo social basado en la corresponsabilidad. Pero no solo la corresponsabilidad de los individuos, de los hombres y de las mujeres, que es fundamental. Miguel hablaba hoy y me ha encantado su primera frase, es decir, los hombres no están por la igualdad, y es un hecho. Pero los hombres tienen que estar por la igualdad y tienen que estar por la igualdad de verdad, como tú comentabas. Es decir, asumir que trabajar por la igualdad es trabajar por otro modelo social que asume la corresponsabilidad de los individuos, pero también del mercado, también de las instituciones, también de los servicios sociocomunitarios, y creo que tiene que ser la apuesta de la izquierda, de la nueva izquierda en Europa y de la nueva izquierda en el mundo occidental. Es decir, la derecha nos está abrumando con un modelo económico muy neoliberal, con un modelo económico muy ceñido a los imperativos estrictamente de ajuste, sin inversión para el crecimiento, y con un modelo que, como bien se decía en las reflexiones, aboca a una división sexual de trabajo de nuevo, en el que las mujeres concilian, las mujeres se quedan en casa o se quedan parcialmente en casa, y las mujeres asumen unos roles que las sitúan en una situación de subordinación, de desigualdad y de pérdida de oportunidades. Podemos trabajar por otro modelo que apueste por la igualdad, que apueste por la corresponsabilidad y que nos haga crecer en sociedades más justas y más igualitarias. Y por eso decía al principio que me gusta más de retos, es más fácil que hablar de la propia gestión, que habéis sido muy generosas y muy generosos en las intervenciones. También tengo que reconocer que yo venía preparada a responder a críticas más beligerantes. Eskerrik asko.